en Guanajuato. Atentos a lo que nos indiques, Jesús. Gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días, Jesús Padilla. En la línea, Juan Manuel Delgado, abogado penalista, asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada, uno de los dos abogados que firma esta carta en donde pues El Mayo Zambada pide asistencia consular y la repatriación a México. Abogado, ¿cómo está? Gracias y buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Muy amable, abogado. Pues muchas interpretaciones se han dado a esta carta, a esta comunicación del Mayo Zambada: ultimátum, amenaza, extorsión, chantaje. ¿De qué se trata, abogado? Gracias. Se trata técnicamente de un escrito firmado por Ismael Zambada García que contiene la solicitud de defensa consular relativa a la violación a los derechos humanos que ha sufrido en su persona por la forma irregular en que ha sido puesto a disposición de la jurisdicción norteamericana y por la posible aplicación de la pena de muerte que tiene como consecuencia esa forma de habérselo puesta llevado a disposición. Ajá. Es correcto. Oiga, abogado, ¿y quién se lo llevó? ¿Cómo fue? Cuénteme cómo fue esta situación irregular. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es lo mismo que está establecido en la solicitud de defensa consular, que una persona, un nacional mexicano, de manera, más bien por medio de la coacción y el engaño, trasladó al señor Ismael Zambada a la jurisdicción norteamericana. ¿Un nacional mexicano de nombre? Desconozco. Habla El Mayo de uno de los chapitos. Yo quisiera poder aclarar que mi intervención como asesor jurídico del señor Ismael Zambada se constriñe de manera única y específica a la solicitud de defensa consular. En el sentido, cualquier actividad que exista en carpetas de investigaciones o en la propia en el propio juzgado norteamericano, en los tribunales norteamericanos, escapan de mi conocimiento. Es decir, usted habla de un nacional mexicano que lo coaccionó para llevarlo con engaños hacia Estados Unidos. De ese argumento se parte la solicitud de repatriación a México. Bueno, no es el único argumento. El argumento principal es que tanto México como Estados Unidos tienen signados una serie de tratados internacionales que regulan perfectamente la entrega de uno de sus nacionales para ser puesto a disposición del Poder Judicial de otro país. Y aquí me refiero simplemente al Tratado de Extradición de 1978, suscrito entre México y los Estados Unidos de América. En ese sentido, este Tratado de Extradición, en su artículo 8º, habla de que si un nacional, en este caso mexicano, es solicitado en extradición y el delito por el cual se le solicita tiene como pena la de muerte, pues el gobierno mexicano solicitará las garantías y seguridades necesarias de que esa pena no se aplicará y en su caso no se ejecutará. En este caso, perdón, sí. adelante. No, dígame, abogado. En este caso, como no se llevó a cabo un procedimiento de extradición, no se pudo solicitar ese compromiso, seguridad que tendría que asignar el Poder Judicial norteamericano, y de ahí deviene una obligación del Estado mexicano de exigir la aplicación de ese derecho a favor del señor Ismael Zambada. ¿La máxima preocupación de Ismael El Mayo Zambada es que lo condenen a muerte? Pues dentro de todas las preocupaciones que seguramente puede tener, es una problemática que se me solicitó atender. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos llegara a un acuerdo con su cliente de no aplicar la pena de muerte, ¿se desistirían de la repatriación? Uno no puede desistirse de la aplicación de un derecho, y el tema de la repatriación está contenido en otro tratado. No sé si tú y tu auditorio recuerden el asunto del doctor Humberto Álvarez Machain, que sucedió por allá de los 90. Bueno, a raíz de ese asunto, en el año de 1994, México y Estados Unidos signaron un
tratado que denominó Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos. Ujú. Eh, es en ese articulado, o en el articulado de ese tratado, se contiene la hipótesis de que se prohíbe que una persona sea puesta a jurisdicción del otro país, no solo por medio de una autoridad del orden público, sino incluso se contempla la hipótesis de que sea puesto de manera en contra de su voluntad Ujú. por un particular. En este sentido. Lo que veo aquí en esta fundamentación que ustedes enviaron es que se habla de Álvarez Machain, que fue secuestrado en México por Correcto, agentes estadounidenses y trasladado a correcto. Estados Unidos para enfrentar cargos penales. En este caso, particularmente, usted me dice que fue un nacional mexicano, un particular, no una autoridad estadounidense. Correcto, hipótesis que también contiene el Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos, es decir, el tratado no se constriñe únicamente a que la persona que realice ese eh, traslado sea una autoridad, sino contempla que pueda ser un particular y de ahí pues la exigencia de la aplicación del tratado. Ahora hay dos caminos, evidentemente. Abogado es el abogado Juan Manuel Delgado, asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada. El gobierno mexicano pide la repatriación del Mayo Zambada o lo deja en Estados Unidos. ¿Qué esperan ustedes como respuesta mañana, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, nosotros esperamos una respuesta por los canales oficiales y jurídicos de notificación que están establecidos en la propia solicitud. Y lo que se espera es una respuesta por parte del Ejecutivo mexicano, en este caso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de solicitud de asistencia consular, que tiene muchos matices, no solamente, como mencionas tú, la repatriación, sino la obligación del Estado mexicano de solicitar a favor de uno de sus ciudadanos la no aplicación de la pena de muerte, recordando que pues, la Ujú. Constitución no tiene no contempla ciudadanos de primera o de segunda categoría. Todos los ciudadanos mexicanos tenemos las mismas garantías y este asunto se trata de un asunto de respeto a la soberanía nacional, más que de el asunto de un solo individuo. Esta carta que se dio a conocer el viernes, abogado, que firman usted y Juan Pablo Penilla Rodríguez, ¿quién la escribió? ¿Hablaron con el Mayo? ¿Lo hicieron juntos? ¿Cómo se dio esta redacción y este acuerdo para publicarla? Correcto, si te das cuenta de la propia redacción de la carta, quien la suscribe y la firma es el señor Ismael Zambada García. Ajá. ¿Cómo fue esta comunicación? Bueno, tu pregunta concreta era si, o más bien O tu sea, afirmación ustedes se concreta es reunieron que. con él, hablaron con él, se las envió solamente para que ustedes la firmaran. ¿Cómo fue la ejecución de la Correcto, carta? gracias. Tu pregunta concreta era, o tu afirmación concreta era que fue firmada por tu servidor. No, fue firmada por el señor Ajá. Ismael y la forma en que nosotros tenemos contacto es con el abogado Frank Pérez. A Al través decir del nosotros, abogado.